Buenos días. Continuamos con la serie de podcast Salud y Sociedad. Y hoy vamos a tratar un tema que en un principio parece que no puede tener relación directa con nuestra salud, pero que vemos a diario que su relevancia en el nivel de salud de la población es cada vez más importante. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con el entorno en el que vivimos. Está demostrado que una de las variables que más definen las expectativas de vida y la esperanza de vida que puede tener una persona es el código postal donde vive y donde reside. La mayor parte de las veces esta relación con el código postal se ha relacionado directamente con el nivel de riqueza y el Producto Interior Bruto y el nivel de renta de la población que vive en ese código postal. Pero también existen otros factores importantes y no son menos relevantes que le dan importancia a este código postal. Y me refiero fundamentalmente a la ubicación, al diseño urbanístico, a lo que puede ser la disponibilidad de espacios verdes, la habitabilidad, el aislamiento térmico y acústico de la vivienda y los servicios públicos que puede haber en esa zona, ¿no? Crear entornos saludables son políticas de buenas prácticas y potenciar la educación ambiental se consideran fundamentales para hacer frente al cambio climático, que más que una cosa que viene, es una realidad que tenemos ya presente. Se está hablando más que de salud ambiental, de salud planetaria. A todos, a nivel individual, podemos contribuir a que el planeta sea mucho más habitable. Para hablarnos de cómo la educación ambiental es una herramienta transversal que debe abarcar todas las propuestas de las distintas administraciones y todos los sectores y todos los grupos de edad, contamos con la inestimable colaboración de Juan Losada y Arrugués, que es una persona con la que tengo una relación desde hace muchísimos años porque prácticamente lo conozco desde pequeño. Ha sido amigo y es amigo de mi hijo y desde su más tierna infancia lo conozco. Él es un licenciado en Ciencias Ambientales, ha coordinado y desarrollado proyectos de educación ambiental, ha trabajado como docente con alumnado de secundaria y de bachillerato, máster universitario en formación de profesorado, máster internacional andaluz en educación ambiental y ha participado en muchos proyectos sobre pesca sostenible y agricultura, en programas de educación ambiental, así como en programas de sensibilización y participación ambiental de la Red Natura 2000. Recientemente ha participado en un programa educativo dirigido a escolares que lleva por nombre La Plaza del Clima. Juan, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Vamos a empezar haciendo una serie de preguntas relacionadas con el tema y después pasaremos a preguntas un poco más personales que yo creo que definirán tu trayectoria y tu forma de ser y tus expectativas ante la vida. Como primera pregunta, ¿qué factores considera que influyen de una manera determinante en el cambio climático? Y si esa influencia es por igual en todas las regiones geográficas, en todas las zonas geográficas y es igual para todas las personas. Explícame tu opinión al respecto. Sí. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por invitarme y por esas bonitas palabras iniciales. Y que es verdad que nos conocemos desde que era muy chiquitín. Todavía me acuerdo la foto que nos hiciste cuando teníamos el equipo de fútbol sala. No lo hiciste en el patio. Pues mira, con respecto a tus preguntas, yo considero que con respecto al cambio climático, la principal causa que está provocando ese aumento cada vez más rápido, ¿vale? Porque realmente tenemos que tener en cuenta que los cambios climáticos son lentos a nivel geológico. Con la acción del ser humano se están produciendo mucho más rápido de lo que debería. El factor principal son el aumento de los gases de efecto invernadero, dentro de los cuales los principales que se están aumentando son el CO2, ¿vale? El dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y el metano, ¿vale? Entonces, esos gases, siempre yo pregunto, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué creéis que es el efecto invernadero? La gente a lo mejor puede tener una idea, pero no una comprensión concreta en la que pueda relacionar los gases de efecto invernadero con el calentamiento global y, por ende, en el cambio climático. Yo siempre explico así, el efecto invernadero es algo positivo, es un proceso natural positivo para el planeta. Sin él, en vez de tener esos 15 grados de media, tendríamos menos 18. Por tanto, la vida sería muy complicada y muy diferente a la que tenemos hoy en día. Por tanto, ese factor para mí es fundamental, ¿vale? ¿Cuál es la labor de esos gases de efecto invernadero a nivel natural? Aparte de provocar eso, provoca que podamos convivir, podamos tener una naturaleza, una biodiversidad sana. ¿Qué pasa? Que la acción del ser humano ha hecho que esa capa natural, en vez de tener un grosor como debe ser,
tiene un grosor el triple o el cuádruple. Por tanto, esa capa que nos permitía que los rayos no se fueran de nuevo al espacio y dejara esos 15 grados de media, hace que cada vez mayor número de radiación vuelva a la Tierra y por tanto provoque ese calentamiento global, ¿vale? En vez de tener una fina capa, tener una capa mucho mayor por la acción antrópica. Obviamente hay otros factores no de tanta relevancia como estos, como por ejemplo modificación de la masa vegetal. La biodiversidad se está viendo afectada. La masa vegetal es fundamental para que esa absorción de CO2 que nosotros estamos generando, pues la masa vegetal, los árboles, nos ayudan a disiparla. Otro problema, la criosfera, la zona de hielo, toda la zona, digamos, de la superficie que sea de agua sólida, ¿vale? De estado sólido, eso también es fundamental, porque ahí estaríamos hablando de los rayos, si van a una zona de nieve, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más sencillo, la nieve siempre vamos protegidos porque cuando inciden los rayos del sol es mucho más potente. Pues cuanta menos zonas de nieve, cuanto menos zonas de glaciares, vamos a tener un mayor calentamiento, porque esos rayos cuando inciden en la nieve se vuelven en el espacio y por tanto no producen ese calentamiento. Entonces un poco un ciclo que se va cumpliendo. Y con respecto a la segunda pregunta, no es lo mismo en las diferentes zonas del planeta donde incide con mayor virulencia este cambio climático. Como bien decía, la zona de los polos está habiendo cada vez un mayor derretimiento de los polos, lo que va a provocar eso, que haya mayor calentamiento. Como bien decía, cuanto menos nieve, menos zona de hielo, menos son los rayos que se van al espacio y se quedan, la absorbe, porque el agua líquida absorbe calor y el agua sólida refleja y se va al espacio. Con ese planteamiento está claro, vamos, que todo está relacionado con, de hecho, el efecto antropológico del hombre sobre el clima, y todo está relacionado con el uso de los combustibles fósiles. Entonces, ¿somos conscientes de que los combustibles fósiles son finitos y que hay que buscar otra serie de alternativas? ¿O hay una discrepancia entre lo que la ciudadanía puede entender y lo que los gobiernos, y más que los gobiernos, muchas veces los grandes lobbies de hidrocarburos, son los que manejan, lógicamente, ponen y quitan rey, como se suele decir? Entonces, yo creo que muchas veces a lo mejor la ciudadanía es más consciente del problema, pero las decisiones que se toman en otros sitios pues no van acorde con la realidad. ¿Tu opinión al respecto? Sí, totalmente. Yo desde que empecé a estudiar siempre nos decían el petróleo, oye, que el petróleo se va a acabar, que el petróleo, pero eso realmente es mentira, porque es que cada cierto tiempo se vuelven a encontrar nuevos reservas de petróleo. Por tanto, eso es un programa totalmente obsoleto. No podemos depender de los combustibles fósiles, pero como bien has dicho, las grandes potencias sí dependen de ello y no les interesa que las energías renovables evolucionen a una tecnología que realmente pueda permitir abastecer a toda la población. Pero no solo eso, habría que fomentar esas energías renovables, pero a su vez también fomentar el uso un poco más restrictivo, el uso más racional de la energía. Porque hoy por hoy, en la tecnología que tenemos de las energías renovables, no podríamos abastecer a esa demanda que exige la sociedad. Entonces, primero vamos a educar en un consumo responsable y después a favorecer esa energías renovables. Hombre, lo que ocurre también es que se establece una relación directa con desarrollo y consumo desaforado. Uh-huh. Entonces, yo creo que desde el punto de vista no solamente de la ciudadanía, sino también de las administraciones, los gobiernos, la sociedad en general, debería desligarse de ese desarrollo y ese consumo. O sea, que desarrollarse no significa única y exclusivamente consumir más. En nuestra ciudad, y trayéndolo un poco al terreno local donde vivimos, yo creo que Cádiz es una ciudad que está hecha muy a la escala humana, ¿no? Entonces, aquí se puede ir andando a cualquier lado. Tenemos disponibilidad, no tanto de servicios públicos, porque la verdad que los servicios públicos muchas veces dejan mucho que desear, pero ¿tú cómo ves a la ciudadanía gaditana? ¿Es consciente del sitio donde estamos, de la garantía y de la posibilidad que tenemos de movernos de manera sostenible y sin ningún tipo de problema, o seguimos usando el coche para todo? Porque muchas veces aquí en Cádiz las distancias parece que son más largas que en otros lados, ¿no? Totalmente. Perdona. Realmente el gaditano
sí que de siempre ha sido muy de usar el coche. La introducción del carril bici me pareció maravillosa la opción, porque ya ponértelo ahí delante ya hace que pueda incentivar el que uses la bicicleta. ¿Qué problema tenemos actualmente? Que como bien has dicho, tenemos una ciudad excelente tanto por el clima como por la situación geográfica, porque prácticamente no tenemos cuestas, es bastante cómodo llegar de un sitio a otro, tanto andando como en el transporte público como en bicicleta. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años empieza a aflorar el patinete eléctrico, lo cual me parece terrible porque la gente puede pensar, dice, bueno, es electricidad, ¿no? La electricidad no contamina. Pues depende de la fuente que venga, ¿vale? Si es una electricidad de energías renovables, efectivamente, pero si es una electricidad que viene de una industria que necesita combustibles fósiles para generar esa electricidad, tú no ves que de ese aparatito sale humo, como un coche, que es bastante obvio, pero ese humo puede venir de 100 kilómetros más allá, entonces al final estás contaminando igual. Entonces, me parece que hay que informar a la sociedad de ese aspecto, sobre todo formarlo en que debe andar más, debe coger el transporte público, que por cierto yo consideraría que debería ser ya gratuito para todo el mundo. Me parece estupendo, porque tengo 2 niñas, se llaman Le y Gala, que es maravilloso cada vez que voy en autobús que no tengan que pagar. Me parece que esa nueva medida me parece estupenda, pero me parecería interesante que fuera ya para todos los públicos. Hombre, también el tema del que se está implantando ya en otras capitales andaluzas, el tema de las zonas de baja emisión. O sea, realmente sea pertinente y adecuado el que por parte de la administración local se plantee el tema de zonas de baja emisión. Estamos en plena época navideña, hemos pasado el Black Friday y prácticamente se ha solapado con la Navidad, ¿no? Es época de gran consumo. ¿Somos conscientes de que el consumo desmesurado influye en el cambio climático? Porque vamos por la calle y vemos a esos camiones y esas furgonetas de Amazon donde para traer una cosa pequeñita hay un envoltorio, lo traen sabe Dios desde dónde, y somos conscientes de que el consumo desaforado y muchas veces innecesario influye en el cambio climático, influye en el medio ambiente y por ende en nuestra salud. Creo que no se tiene un nexo tan claro en cuanto a ese consumo y lo que puede afectar al cambio climático. De ahí por eso hablo de que la información es muy importante y sobre todo no solo la información, porque tiene que haber comprensión. Tú puedes informar a las personas, pero eso que no lo comprenda, que no entienda cuál es la relación directa entre el consumo desaforado y el aumento de gases de efecto invernadero. Es a primera vista muy complejo de entender. Pero si tomas tu tiempo, la gente se implica, pues ahí ya podríamos cambiar conciencias y podríamos cambiar hábitos. El tema del Black Friday, todo eso, el tema de la publicidad. Yo, como tú bien conoces a Jaime, nuestro amigo Jaime, siempre me dice la publicidad está hecha para aquellas cosas que no necesitamos en realidad, ¿no? Nos ponen el último modelo de esto, de lo otro, tienes que comprarlo, te crean una necesidad que no existe en realidad. Entonces, en cuanto al consumo, tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa, cualquier acto que tengamos tiene una implicación y un impacto y debemos tener la conciencia de al menos estudiarlo o intentar comprenderlo. No es lo mismo comprar fruta de Conil que fruta que proceda de Perú, ¿vale? Si procede de Perú, posiblemente no sea fruta de temporada. No es que yo quiero comer todo el año fresa. Bueno, pues que a lo mejor no es la temporada de las fresas. Pues ese tipo de información que puede ser muy sencilla, son pequeños actos que a lo mejor son granitos de arena en el desierto, pero granito a granito se hace ese desierto. Por tanto, cada acción cuenta y hay que tenerlo en cuenta. Lo que acabas de decir del consumo con respecto al tema de los alimentos, o sea, el consumo de cercanía, productos de cercanía, acceder al mercado o a la tienda de barrio es lo que te garantiza a priori, porque muchas veces vas a un supermercado o a una tienda de barrio y te encuentras cebollas de Senegal o aguacates de la Conchinchina, por así decirlo, ¿no? Entonces, también muchas veces el interés por qué no darnos la información adecuada también implica mayor ganancia para las empresas, ¿no? En el tema del agua, porque el agua es un recurso finito y cada vez hay menos agua. Vivimos en una zona turística y normalmente está demostrado que en las zonas turísticas el consumo de agua por habitante es mayor que en las zonas que no son turísticas.
Y sabiendo eso, pido tu opinión con respecto al tema de las duchas en la playa, los lavapiés en la playa, que yo creo que no te dan la bandera azul si no los tienes, pero yo creo que la bandera azul no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos hablando de un recurso tan limitado como el agua, ¿no? A mí me parece un horror, la verdad. Y más en la zona en la que vivimos. El estrés hídrico que supone esta zona del Mediterráneo y las zonas subtropicales, tenemos que tener mucho más cabeza en el uso racional. No digo a lo mejor de quitarlo y ya está, porque no me gustan las cosas tan radicales, pero sí hacer medidas previas a ese retiro de las fuentes y las duchas. Pues a lo mejor poner algún tipo de temporizador o que salga mucho menos caudal, algún tipo de cosa. Yo, por ejemplo, lo que hago, yo me llevo una esponjita y la esponjita, no sé si la gente sabe, pero con la esponja, a ver, siempre y cuando no tengas los pies mojados, con los pies secos, con la esponja se quita perfectamente todo lo de los pies, o sea que sales estupendo. Otras cosas que me horroriza cada vez que voy a la playa, gente se da un baño, tengo salitre, Dios mío, no voy a poder vivir en esta vida, se va a darse una ducha y luego se vuelve a meter al agua y vuelve a la ducha. Y yo creo es inconsciencia, no son conscientes del todo de la problemática que tenemos del agua a nivel mundial, pero ya a nivel local es bastante grande con nuestros embalses. Pues, lavan la silla, ¿no? Bueno. Hombre, yo, he dicho tú lo de la esponjita. Yo tenía un amigo, y digo tenía porque falleció, que llevaba en el capó del coche llevaba un cepillo. Exacto. Y salía de la playa, se cepillaba los pies y en su coche no entraba ni un gramo de arena, porque exacto, lógicamente tenía cuidado. Otro de los temas también importantes que muchas veces nos inculcan desde el punto de vista de la gestión de los residuos. O sea, gestionamos bien los residuos, la ciudadanía está concienciada, porque por ahí existen bulos que dicen que al final en los vertederos toda la basura se une. Y te están creando una conciencia y una responsabilidad individual con respecto al reciclado, pero después dicen, y digo dicen porque normalmente sea una fake news de estas que tanto nos invaden, dicen que al final todo se mezcla. Yo creo que no, pero vamos, tu opinión al respecto. Sí, efectivamente, es mentira. Tenemos una estación de transferencia en la que llegan los diferentes contenedores y sí que es verdad que muchas veces se ven vídeos. Ha metido el mismo contenedor al mismo sitio, al mismo camión, pero es que el camión tiene diferentes compartimentos. Entonces los camiones pueden tener parte de papel y cartón, parte de mezcla, digamos, que sería el contenedor gris que tenemos en nuestras, y otro que sería vidrio y hay plásticos y el contenedor amarillo de plásticos bricks y metálico. Entonces, es una cuestión de saber informarse, ¿no? Si tú realmente te parece una labor muy rollo, digamos, de el tener que separar, tú vas a buscar ese tipo de información y te la vas a creer y vas a decir, bien, vale, ya no tengo que separar, qué contento estoy. Pero si te paras un poquito a seguir informando, a rascar un poquito en la información, te vas a dar cuenta que es mentira. Yo he estado dando cursos de formación a chicos sobre temas de residuos, hemos ido a plantas, hemos visitado las plantas que de hecho aquí en Cádiz tenemos en Puerto Real y se ve perfectamente cómo se separa. De hecho, la separación es más efectiva si el ciudadano ayuda con esa separación desde casa. Muchas veces va al vertedero porque no se hace una separación correcta. Estamos viendo que efectivamente el tema de la educación es uno de los elementos fundamentales con respecto al tema de la salud ambiental. Y yo creo que existen dos profesiones que muchas veces no somos conscientes de ello, que son el profesorado y el personal sanitario, en este caso el personal médico. O sea, yo creo que se pueden convertir perfectamente en dos agentes de salud de salud ambiental, que pueden incentivar y pueden propiciar que la población asuma determinados tipos de responsabilidades con respecto al cambio climático. En la consulta diaria en medicina, en consultas médicas, a nadie se le dan consejos te dicen que no tienes que fumar, que tienes que comer sano, pero consejos con respecto al tema de cómo hay que comportarse desde el punto de vista medioambiental no lo dan. Yo creo que es importante ese papel de liderazgo, el tema de salud ambiental que puede tener el personal sanitario y el personal educativo. En mi opinión, yo creo que va en esa línea, digo yo. Vamos. Totalmente. Sí, sería muy interesante porque, como bien dices, si van a la consulta, te dan unos consejos muy valiosos
con respecto a la salud, pero la salud no solo se implica en, bueno, pues tienes que tomar este tipo de alimentos por tu bien, que de hecho, con respecto a eso, me parece increíble que sea más caro un kilo de fruta que unas galletas, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ese tipo de consejos son muy útiles para el ciudadano. Pues si además le das una información de que, mira, pues este tipo de alimentos, elige estos porque tiene un menor impacto ambiental, todo al final está relacionado. El medio ambiente, la salud, todo tiene una relación directa. Entonces, si hacemos un trabajo conjunto, sería algo maravilloso, sin duda. Últimamente, lo del tema de la inteligencia artificial, vamos, ya para todo. O sea, ya no podemos vivir sin la inteligencia artificial, con lo bien que se vivía antes con un lápiz y un papel y tú anotando tus cuitas, ¿no? Por así decirlo. La inteligencia artificial dicen que consume muchísima energía, y no solamente energía, sino un consumo de agua desaforado. Infórmanos al respecto. Yo creo que es importante conocer que cuando le damos a un clic de un ordenador que nos haga un dibujito, que nos haga un diseño de cualquier cosa, no somos conscientes del desarrollo y cuánto cuesta desde el punto de vista medioambiental ese proceso, ¿no? Claro, la inteligencia artificial usa miles y miles de ordenadores para analizar todos los datos que hay, digamos, en Internet. Y entonces esos ordenadores necesitan de una energía. Y esos ordenadores necesitan de una refrigeración también, porque se calientan mucho. Cuanto mayor es el uso, se deben de refrigerar, por tanto, también un gasto considerable de agua. De hecho, muchas veces instalan este tipo de aparatos en zonas de bajas temperaturas para evitarse esa refrigeración. Sí que es verdad que también intentan utilizar energías renovables, pero aún así hay gente que pregunta, mira, tengo esta ropa, dime cómo la combino. ¿Sabes? Preguntas que dices tú, bueno, a lo mejor te puede parar un poquito y pensarlo. Entonces, me parece una herramienta maravillosa si se usa con cabeza. O sea, es una herramienta realmente que tenemos que saber utilizarla. No podemos usarla para todo. Lo que nos pasa a lo mejor inicialmente con Internet. Internet me parece una herramienta maravillosa que nos da acceso a muchísima información, pero si no hacemos un buen uso de esa herramienta, al final la pervertimos, ¿no? La convertimos en algo que no es. Y entrando un poco en detalle, recientemente hemos visto en la Plaza de España unos tenderetes que se pusieron así, en el que tú participabas y que era un poco el coordinador de ese proyecto, que era la Plaza del Clima. Pues infórmanos un poco cómo ha ido ese proyecto, cómo se gestó y cuáles son los resultados de ese proyecto tan bonito y tan educativo, por así decirlo. Sí, pues la Plaza del Clima y la Energía es un proyecto de Diputación del área de energía de la Diputación de Cádiz, y nosotros ganamos la licitación en la empresa de Método Ambiental Consultores en Puerto Real, y empezamos a trabajar conjuntamente para buscar a ver cómo podemos hacer este proyecto tan bonito que llegue tanto al adulto como a los más pequeños. Y venía también una idea que se traía del País Vasco, que era Astelclima, y entonces con esa base empezamos a idear diferentes stands en los que las personas que nos visitaran fueran viendo pues movilidad sostenible, hablamos del agua, su problemática, del cambio climático, también del consumo responsable y de la sostenibilidad energética. Entonces, cada uno de esos stands tenía una serie de juegos, actividades o dinámicas en las cuales no solo te informabas, sino además te divertías y podías aprender cosas. Pues yo considero que la gamificación es una herramienta muy útil para que el mensaje pueda llegar de manera más leve. Por ejemplo, el cambio climático, lo que estaba explicando antes, es un tema muy complejo, pero si lo introduce a través de algo muy visual, muy fácil de entender, podemos no solo al pequeño, sino al adulto también, captarlo y que tenga esa conciencia ambiental que buscamos. Una pregunta muy sencilla y probablemente la respuesta tiene que ser corta. De 0 a 10, ¿qué nota le daría desde el punto de vista de la preocupación y desde el punto de vista de la actuación diaria a la ciudadanía gaditana con respecto al cambio climático y con respecto a toda esta situación que estamos viviendo? Un 6 me daría. 6, tenemos que aprender mucho. Un aprobado, no raspado, pero un aprobado justito. Estamos, ¿no? en vías de mejorar, sin duda. Siempre podemos mejorar, pero yo creo que estamos en el camino. Los jóvenes yo veo que sí tienen una conciencia mucho más arraigada que nuestras generaciones pasadas, pero
yo creo que estamos todavía con mucho trabajo por delante. Bueno, y ahora ya preguntas personales sobre tus gustos, tus aficiones, que nos pueden dar un poco una idea. Hombre, yo sé de algunos, pero vamos, la audiencia no lo sabe. Un libro. Pues Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena. Sí. Vamos, que recientemente han hecho una película. Sí, hicieron la película. No está mal. ¿Y una película? Eso es súper complicado, pero siempre me ha encantado. Tú eres cinéfilo. Sí, a mí me encanta. Tú eres cinéfilo. Mira, de las más antiguas yo me quedo con Tiburón, me parece increíble, aunque a nivel ambiental sea un atraco y generó un caos total con los tiburones, los pobres, pero me parece una película que la puedo revisitar 1.000.000 de veces. Un paisaje. Yo estuve en Nueva Zelanda en el viaje de novios y el Monte Cook, una zona allí que no te encuentras a nadie, que haces una... Para mí el Monte Cook en Nueva Zelanda es el paisaje perfecto. Un poquito más cerca, ¿no? ¡O la Caleta! La Caleta, o Roche. Claro. Una canción. Cualquiera de Queen. La verdad, Radio Gaga... Cualquiera de Queen. Queen me encanta. Y Mercury es tu ídolo. Se nos fue muy prontito, pobrecito. Hombre, yo creo que hay dos... Mercury y el grupo ABBA, que son dos grupos que la verdad que las canciones suyas perduran por encima. Hombre, me refiero a grupos de ahora, Rolling, los Beatles y demás, pero un momento de paz. Pues... Que te dé sosiego y tranquilidad. Jugar a juegos de mesa con mis niñas y mi mujer. ¿Eres de juegos de mesa? Me encantan. Mi familia también es de juegos de mesa. Yo siempre pierdo. Pero vamos, mis hijos y mis nietos, mi mujer y mi yerno, la verdad. Es que es muy divertido. Y son todos de juegos de mesa. Pues Juan, muchísimas gracias. Gracias por a ti. haber participado en esto y vamos, es un honor para mí presentar en este podcast a alguien que conozco desde su más tierna infancia. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Antonio.